Muy buenos días. Estamos en el Camping Bernabé, muy cerquita de Palomino, y hoy nos vamos a ir a conocer el Parque Nacional Tayrona, uno de los más conocidos de Colombia. Y uno de los que tenemos marcados desde antes de empezar a planear el viaje, el Parque Tayrona, siempre quisimos venir a conocerlo y bueno, con Blanquita vamos a poder hacerlo. Así que ya vamos a dejar este camping, tenemos como unos 40 minutos de ruta hasta la entrada al parque. Sí, así que bueno, vamos a arrancar porque ya estamos emocionados por ir a conocerlo. Para ir desde Palomino a Tayrona agarramos la ruta troncal del Caribe, que es esta que estamos haciendo ahora, que como verán tiene muchísimos árboles, tiene también muchas vistas hermosas y panorámicas al mar cada tanto, así que es una linda ruta para empezar a sentir el Tayrona. Estamos llegando a la entrada del Parque Tayrona. Tiene diferentes entradas. Nosotros vamos a entrar por el Zaino. Creo que acá es donde se compran las entradas, de hecho. Hemos llegado ya al ingreso del Parque Nacional Santa Marta. Como les contamos, estamos en el Zaino. Es uno de los ingresos que tiene este parque nacional y lo primero que tenemos que hacer es pagar la entrada. Ya compramos, tenemos la cintita acá naranja, es el seguro médico que te obligan a comprar para estar dentro del parque. Sale 6.000 por día, como vamos a quedarnos a dormir, esa es la idea. Nos cobraron 12.000. Por acá tenemos los precios, ahora estamos en temporada alta. Nuestra entrada sale 87.000, es la más cara. Y el ingreso de Blanquita sale 19.000 pesos. Se puede pagar con tarjeta y desde este punto, si uno viene caminando, creo que también salen buses hacia el parque, porque está la entrada sobre la ruta, pero el parque es más adentro. Acá también te chequean el equipaje. Si venís con mochilas, bolsos, no se puede entrar con nada que sea de plástico de un solo uso, es decir, botellas plásticas de Coca-Cola no se pueden, las comidas, las viandas cuando te las dan en las bandejitas de poliestileno con los tenedores plásticos no se puede. Bolsas plásticas para guardar las cosas no se pueden. Tiene que ser todo reutilizable. Si vas a entrar, bombillas que sean metálicas, botellas reutilizables, bolsas de tela. Me parece bien igual, porque está bastante cuidado para que no haya basura adentro, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a comprar la entrada. Este es el mapa, nosotros estamos acá en el Zaino. Vamos a hacer hasta acá, que es el estacionamiento. Y después, caminando, nos toca ir hasta el Cañaveral, Arrecife, la piscina y el Cabo, que es donde vamos a pasar la noche. Vamos a ver también si podemos ir al pueblito, si está abierto o no. Después hay dos entradas más, Palangana y Calabozo, pero quedan más adelante. Desde esas se llegan a otras playas. Así que bueno, ya tenemos la entrada. Vamos a subirnos a Blanquita y a hacer los 5 kilómetros hasta el estacionamiento. También hay acá en la entrada, miren, para comprar agua, para comprar comida, para comprar enlatados por allá. Todo esto nosotros ya lo trajimos previamente. Así que solo nos queda arrancar y empezar la aventura en el Tayrona. Vamos. Presentamos el ticket de que habíamos pagado ya las entradas y el estacionamiento de Blanquita. Nos hicieron una pequeña revisión adentro, miraron a ver qué había. Y ahora ya estamos entrando al Parque Tayrona. Ya dejamos a Blanquita en el estacionamiento del Parque Tayrona. Y bueno, ya estamos empezando a caminar por el Parque Tayrona bajo una sombrita muy linda. El sendero que vamos a hacer pasa por diferentes playas y termina en Cabo San Juan, como les dije antes. Tenemos un buen rato de caminata. Hay playas en las que uno se puede bañar y hay otras que son solo de apreciación porque tienen mucho oleaje. Ahora les vamos a ir mostrando un poquito más. Pero bueno, ¿estás contenta que estamos en el Tayrona? La verdad que sí, estoy muy contenta. Increíble estar acá, no lo puedo creer. A 200 metros del parqueadero, por acá hay servicio de alquiler de caballos, te cobran 40.000
50 o 60 dependiendo a la playa a la cual vayas. Acá tenemos el primer cartel, Parque Nacional Natural Tayrona. Acá dice Sendero Arrecifes, así que supongo que es para allá. Miren esta planta, qué curiosidad, cómo crece arriba de una roca directamente. Esas montañas que se ven por allá atrás es la Sierra Nevada de Santa Marta. Como verán, todo el sendero está armado con escalones, así que es súper seguro para transitar. Y si bien hay mucha sombra, hay mucha humedad también, así que hace mucho calor para caminar. Y encima tiene alguna subidita, así que bueno, yo creo que ya somos agua. Ahí a lo lejos empezamos a ver el mar. No saben cuánto lo estamos necesitando. ¿Cómo vamos con el calor? Estoy hecha agua, o sea, me cae agua por todos lados. Estamos para ir derecho al mar, ¿no? Necesito encontrar una de las playas que está permitido bañarse. Acá hay un mirador, así que voy a aprovechar para mostrarles la playa. Esa de allá creo que es la playa Piscinita. Hay poquita gente. Por ahí arriba se ven unas construcciones, son de un hotel. Y es que dentro del Parque Tayrona hay un montón de hoteles de distintas categorías, la mayoría son lujosos. Nosotros estamos yendo al camping, que es el más económico. Y otra cosa que nos llama la atención es la cantidad de gente que hay. Es increíble el turismo que mueve este parque en Colombia. Creo que es uno de los parques más importantes. Así que bueno, acá tenemos una playa del otro lado, está la bandera roja por ahí. Y por ahí arriba la Sierra de Santa Marta. Belu me acaba de romper el corazón, me dijo que en esta playa, que es la que acabamos de llegar, la playa Arrecifes, no se puede bañar y toda mi fe estaba puesta en meternos en esta playa. No me escuchaste ayer cuando te conté de las playas. Cañaveral y Arrecifes no son aptas para el baño porque tienen un oleaje muy fuerte. De hecho, recién pasamos un cartel que decía: en estas playas ya han muerto más de 100 personas, no seas parte de la estadística, o sea, no te metas. Así que bueno, vamos a tener que seguir hasta la próxima playa, no va a quedar otra. Hay 3 en esta zona que son aptas, que son Arenillas, La Piscina y la del Cabo, así que hay que caminar por lo menos hasta Arenillas. Bueno, vamos a seguir un ratito más. Y miren todas las formaciones de roca que hay acá, parece como arenisca. Wow. Dentro del parque también hay muchos lugares para comprarse helado, agua y demás. Está un poquito más caro que afuera. Tengo una noticia peor para Martu todavía. No hemos llegado a la playa Arrecifes. Nosotros estamos acá. Arrecifes es la 8, un poquito más adelante. La 7 es ya Cabo San Juan. Así que nos queda un rato para caminar. Y el chico acá que vende helados dijo 1 hora, hora y media. Así que bueno, como tenemos que seguir caminando un rato largo, nos compramos un heladito, $1 cada uno. Nos dijo que más adelante no se conseguían, así que bueno, por las dudas aprovechamos. Como les contábamos, hay muchos lugares para comprar bebidas, algo para comer. También hemos visto ya varios campings. Ahí adelante hay una panadería. Lo bueno es que no hay que traerse todo, sino que uno puede ir comprando acá. Acá hay un cartel que cuenta que en esta zona habitan caimanes. Hay una especie de lagunita. Por allá atrás está el mar. Miren, allá se puede ver un poquito el mar. Bienvenidos a Playa Arenilla, primera playa de baño
Con caimán o sin caimán tengo una gana de meterme al agua. Yo creo que hay que cruzar acá el puente y ya después vamos a llegar ahí bien a la playita. Tardamos 1 hora y media más o menos hasta la playa Arenilla, que es esta playa que tengo acá atrás, muy bonita. Allá atrás están los corales donde rompen las olas. Se ve que es bastante profunda igual y tiene unas rocas acá enormes. Ya estamos listos para meternos en el agua. Lo que sí parece medio profundo el mar, pero es súper transparente. Dame el micrófono. Yo me voy a dar un chapuzón porque estoy muerto de calor. Dice Martu que está hermosa, así que voy a dejar yo también el celu y me voy para el agua. Ya salí del agua y acá se entiende por qué le dice Natairona que tiene aguas bravas. El agua tiene mucha corriente y mucha profundidad muy rápido, al menos en esta playa. Y por eso es que también hay tantas playas que está prohibido bañarse, que tienen bandera roja. Así que bueno, ahora vamos a seguir a la próxima playa, que es la piscina. Es la piscina, así que espero que sea más calma que esta. Un poquito de agua fresca antes de seguir. Caminamos unos 10 minutos más o menos desde la otra playa y ahora llegamos a la piscina. Esta playa parece ser mucho más tranquila el agua y además tiene muchísima más gente que la de Arenillas. Acá ya hay familias con niños, ya la gente está como disfrutando en el agua, no está luchando con las olas. Y además lo que tiene de bueno es que es una playa súper amplia. Miren, hay mucha gente, pero así todo hay lugar para estar tranquilos y demás. El agua es súper transparente. Y a Ibelu ya le va a hacer honor y a darse un buen chapuzón. ¿Está linda? Dice que está hermosa. Y además lo que tiene de lindo este parque es la naturaleza, ¿no? Miren lo que son esas palmeras, el agua. Y si giro la cámara para el otro lado es lo mismo. Más naturaleza. Con esta playa creo que sí ya podemos decirle bienvenidos amigos al Tayrona, bienvenidos al Caribe colombiano y a las playas de ensueño que tiene Colombia en la costa Caribe. Salimos un ratito del agua porque ya teníamos hambre. Miren qué linda se ve la piscina desde acá. Y claramente nos trajimos unos buenos sanguchitos, ¿no, amor? Lo que me sorprendió es que acá hay muchísimos puestos que venden comida al paso, comida tipo restaurante. Yo pensé que uno venía y era como estar en medio de la naturaleza, en la playa, y que no íbamos a encontrar nada. Pero no, está llenísimo de locales que venden, pero nosotros ya habíamos traído los sanguchitos. Así que bueno, vamos a comer algo rico, ¿te parece? Trajimos uno de los snorkels, así que Martu se va a ir a nadar un rato. Recién un chico nos dijo que se veían peces. Hay dos rocas grandes, una es esta que está acá atrás y para aquel lado hay más rocas grandes. Así que nada, dijo que estaba bueno para hacer un poco de snorkel, que se veían peces. Así que ahí fue Martu a ver qué ve. Ha salido el sirenito del agua. Había muchos peces, me llamó la atención, están todos alrededor como de esta roca enorme que se ve acá y otras rocas que hay más allá. Creo que son los peces más grandes que he visto haciendo snorkel. Muchos peces, vi un caracol entero
La verdad que es muy bonito para hacer snorkel en esta playa. La piscina. Después de disfrutar un rato de la piscina, vamos a cambiar de playa. Nos vamos a ir hasta el Cabo San Juan, que es el final de nuestro recorrido de hoy. También tiene una playa apta para baño, así que vamos a aprovechar las últimas horas ahí. Y además dicen que esa playa también es muy linda y bueno, ya justo ahí también está el camping. Es la playa más icónica del Parque Tayrona. Estamos acá en el Cabo, hicimos todo este camino por acá hasta llegar acá. Bueno, bien, ya estamos entonces. Ya estamos listos para meternos de vuelta al agua porque me estoy muriendo de calor otra vez. Este es el punto que teníamos marcados para pasar la noche. Como les fuimos mostrando en todo el camino hay un montón de campings, pero bueno, este es el más icónico porque está justo en el Cabo. Y acá hay 2 o 3 opciones para alojarse dentro del mismo camping, digamos. Hay hamacas en una parte inferior, hamacas en un mirador y carpas. Las hamacas cuando llegamos ya no quedaban, así que bueno, vamos a dormir hoy en carpa. De hecho nos ofrecieron una hamaca pero con un agujero en el techo. Sí, esa claramente no íbamos a agarrar porque si llueve te mojás. Pero bueno, esta va a ser nuestra casita por hoy. Primera vez que vamos a dormir en carpa en el viaje, creo. Así es, ahí tenemos un colchón, colchoncito, ventanita al lado. Vino con un amiguito adentro ya. Y bueno, esta es la experiencia de la naturaleza. En este lugar también hay restaurantes, creo que hay baños, hay duchas. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al agua porque yo estoy muerto de calor. Tengo unas ganas de meterme al agua que no aguanto más. Así que yo te propongo que hagamos eso. Vamos a dejar todo. Las carpas para 2 personas salen 140.000 pesos colombianos. Las hamacas valen 40.000 pesos colombianos las más baratas y 60.000 las que están en el mirador. Sí, la verdad que bueno, es un costo venir a Tayrona, ¿no? Entre la entrada, el costo de la carpa y demás, sumás. Y se gastan casi $100. Miren, una carpa al lado de la otra, totalmente pegadas y una hilera que parece infinita. Como un barrio de carpas. Ahí arriba están las hamacas del mirador. Tenemos por allá atrás el restaurante y por ese huequito de ahí hay otras hamacas. Estas de acá son las hamacas de abajo con su mosquitero. Este es el restaurante de acá del camping. Lo más barato es unas pastas, 30.000 y de ahí más o menos hasta los 50.000 por persona. Lo que hay que tener en cuenta es que solo aceptan efectivo. Sí, para la carpa también. Lo único que pudimos pagar con tarjeta fue la entrada al parque. Sí. Y ahora sí estamos en la playa de Cabo San Juan. Miren qué hermosura de playa, por favor. Por acá se pueden ver unas lanchitas porque también se puede llegar hasta esta playa en barco, creo que desde Taganga en Santa Marta. Y de este lado tenemos otra playita más. ¿Qué te parece, amor, esta nueva playa del Tayrona? Está bonita, la del otro lado es más tranquila y esta tiene rocas acá en el centro, tiene más oleaje, de hecho decía nadar bajo su propio riesgo, pero está llenísimo de gente igual. Sí, no, la verdad que el Parque Tayrona tiene unas playas hermosas, amigos. Vamos a ir del lado que está más calmo primero. El agua acá es fría igual, no es calentita. En las otras playas también era fría, pero teníamos mucho calor. Está muy revuelta, propio de que viene y rompen las olitas acá en la orilla. Pero no es el agua calentita que uno se quiere quedar hasta las 10 de la noche. En las otras playas yo me metí un ratito y ya después salí por el frío. ¿Te refrescó? Dice que está hermoso. Estábamos acá viendo el atardecer, no tenemos mucho más plan que ese
Y hablábamos de que en realidad no es obligatorio quedarse a dormir en el parque, uno puede hacer perfectamente la visita en un día. Si uno viene temprano, alcanza súper bien el tiempo para hacer las 3 playas y volverse. Pero lo que está bueno de quedarse a dormir es que podés como bajar un cambio, quedarte acá, disfrutarlo, relajarte, ver el atardecer. Como que no tenés que salir corriendo, sino que podés disfrutarlo un poquito más. Como les habíamos dicho antes, hay diferentes alojamientos en todo el parque, en distintas playas. Estos son los más económicos, que son las carpas, que salen casi $20 por persona. De ahí arriba hay lo que se imaginen. Así que bueno, nuestro plan ahora es quedarnos acá a disfrutar del atardecer. Una pena que no trajimos el mate, pero bueno, comimos recién un alfajor y ahora vamos a ver el atardecer. Entre las entradas, la carpa, estamos cuidando el presupuesto. Sí, nos trajimos unos enlatados que venden acá, la salchicha Viena, un poquito de atún, uno tipo ensaladita, así que bueno, estamos comiendo algo, nos compramos una póker y bueno, vamos a disfrutar de la noche, se escucha el mar, está hermoso para comer acá. Ahí están las únicas tomas de todo el camping. Así que ya estamos aprovechando para cargar el celular y tener batería mañana para seguir mostrándoles esta Tayrona. Son las 5:30 de la mañana, ya nos hemos levantado. Tenemos caras de dormidos, obviamente, por el horario, pero considerando que estamos en el Tayrona no nos podíamos perder el amanecer, ¿no? Así que nos levantamos, por suerte la carpa está casi en la playa. Y bueno, estamos yendo a ver, ya es de día, ya aclaró bastante, como a las 5 empezó a aclarar despacito. Y bueno, ya está todo amarillo. Está empezando a amanecer por ahí atrás. Acá tenemos el mar. Este fue el sonido que escuchamos casi toda la noche. La noche en la carpa estuvo bastante bien, hizo un poquito de calor y al estar tan pegadas cuando alguien habla se escucha todo, pero se pudo dormir bien. Sí, y no corre tanto viento. Yo supongo que las que están acá adelante tendrían más brisa que nosotros, que estamos pegados a 3 carpas así. Pero bueno, pudimos dormir. Sí, además se escuchó el mar toda la noche. Así que bueno, vamos a lavarnos los dientes y a disfrutar del amanecer. Ya nos instalamos acá en la playa y si hago zoom ahí pueden ver cómo empezó a salir el sol. Está un poquito nublado, pero bueno, la verdad que es muy bonito. Y después del bonito amanecer vamos a hacer una caminata cortita para ir hasta otra playa. Una que está al lado del cabo, pero no por las que vinimos caminando ayer, sino para el otro lado. Se llama Boca de Saco, así que bueno, vamos para ahí. Hemos llegado a la playa Boca de Saco. Es enorme, la verdad, miren lo que es. Súper grande. ¿Y qué particularidad tiene esta playa, Belu? Esta es una playa nudista. No íbamos a venir porque nunca fuimos a una playa nudista y nos daba vergüenza. Pero como era tan temprano y estábamos en la otra playa, dijimos, bueno, podemos probar ahora que seguramente no hay nadie, y efectivamente la playa está totalmente desierta. Son las 6:30 de la mañana y nunca hemos ido a una playa nudista antes. Así que bueno, va a ser nuestra primera vez en una playa nudista. ¿Tenés vergüenza? No, porque no hay nadie ahora. Claro, ahora por lo menos no hay gente. Pero bueno, es raro igual. Es raro. Esperemos que siga así sin gente un rato más. Sí, vamos a probar la experiencia a ver qué tal.
¿Cómo estuvo la experiencia? Estuvo buena. Ahora que no hay nadie, que estamos completamente solos en la playa, no me dio vergüenza, pero... Uno se olvida del pudor y lo puede disfrutar. Está bueno, es una sensación de libertad. Está bueno. Es raro, sí. Por un lado es como innecesario, pero... Sí, o sea, no le veo la necesidad, pero creo que todos deberían probarlo alguna vez en la vida. Sí, me sorprendió la verdad. Y lo único malo es que el mar acá está re picante. Hay unas olas tremendas. Así que nos metimos hasta la rodilla y a mí ya me tiró la ola, hicimos cualquier cosa. En bola rodando por el mar. Sí, no, está muy fuerte, así que salimos bastante rápido porque no se lo disfruta, la verdad. Pero ahora nos tenemos que secar porque no trajimos toallón. No. Pero bueno, aprobada la experiencia. Aprobada la experiencia. Es increíble en esta playa que parece casi virgen la cantidad de cangrejos que hay. Y bueno, superada ya la experiencia del nudismo, nos vamos a ir a la piscina, ¿no? Reconozco que es más cómodo el nudismo que la malla que me está tirando acá ahora. Creo que vamos a pasar por Cabo San Juan, vamos ya a agarrar las cosas y nos vamos a ir a la piscina que estaba a 10 minutos, que es la playa que les mostramos ayer, que creo yo que era la más linda para disfrutar, ¿no? Era la de aguas más tranquilas, así que sí, vamos a ir para allá. Y ahora en vez de volver por el sendero que nos metimos recién por la selva, estamos haciendo todo un sendero que va por las playas. Esta es una playa que está antes de la del Cabo. Tiene ahí la bandera roja, pero miren qué bonita playa. Parece prácticamente virgen, por más de que hay mucho turismo, acá no hay nadie. Y eso no es fácil de encontrar en el Parque Tayrona porque, como habrán visto, hay muchísima gente, es increíble. Vinimos un lunes para estar prácticamente solos y había muchísima gente, pero todavía hay playas que podés estar solo disfrutando del mar. La playa del Cabo está justo del otro lado de estas rocas, así que acá ya nos tenemos que meter por la selva y salir a la playa que era más movidita. Esta es la playa del Cabo en la que nos estamos quedando. A esta hora está, miren lo que es. Hermosa, prácticamente sin gente, el mar parece estar más calmo. Estamos ya dejando el Cabo San Juan, ya nos pusimos las mochilas, dejamos la carpa. La verdad que fue tremenda experiencia pasar la noche ahí. Estuvo bueno, la verdad. Además nos levantamos a ver el amanecer, ayer vimos el atardecer. Y como prácticamente no hay señal, fue como desconectar un poco, conectarse con la naturaleza, me gustó. La idea era hacer hoy una caminata al pueblito Chairama, que es un sitio arqueológico que está acá dentro del parque. Que pertenecía a los Tayrona, que eran los que habitaban estas tierras. Pero hace 5 años que está cerrado. Yo en internet había visto algunas notas de que estaba cerrado, pero eran del 2019-2020 y yo supuse que era por la pandemia. Y no, evidentemente es por otro tema y todavía sigue cerrado. Sí, así que bueno, eso no lo vamos a poder visitar, pero sí vamos a hacer el intento de ir a la piscina. Hoy es otra cosa esta playa, miren, no hay casi gente. Son las 9 de la mañana y estamos poniendo nuestra mantita. Está espectacular, es otra cosa. Estamos solos, así que la vamos a disfrutar. Solos en el paraíso colombiano, así que bueno, yo creo que vamos a dejar el cielo y ya nos vamos al agua porque hace un calor tremendo. Yo me metí hasta la cintura, el agua está fría, pero Martu dice que él se quiere mojar entero, que se va a meter. Supongo yo que debe ser porque viene con un poquito de oleaje. Hay bastantes algas, bastantes hojitas. Miren allá cómo rompen las olas a lo lejos. Gracias a esa barrera de rocas, acá el agua llega bastante calma. Las playas del Tayrona tienen aguas bastante bravas. Esta de la piscina es la más calma que hemos visitado nosotros. Y después le sigue las del Cabo San Juan, que bueno,
era dentro de todo calmas. Había una que era mucho más calma que la otra. La de Arenillas, que fue la primera que visitamos, lo que tenía era que venía con olas y además se hacía muy profunda rápido. Y miren qué curioso cómo siguen transportando las cosas dentro del parque. Todo a caballo. Después de haber disfrutado un ratito de la piscina, ahora sí vamos a emprender ya la salida del parque. Tenemos como 1 hora y media de caminata. Sí, hay una parte sola que tiene mucha subida y mucha bajada, pero después es todo plano. Sí, así que bueno, vamos despacito a disfrutar un ratito de la caminata. Y de poquito también ya vamos a cerrar nuestro paso por el Parque Tayrona. La verdad a mí me encantó. Es un parque muy bonito, en un día se puede recorrer súper bien, pero bueno, si uno se queda a pasar la noche lo puede hacer más tranquilo y disfrutar del amanecer y demás. Sí, lo que sí, bueno, tengan en cuenta, es bastante costoso, pero para mí vale la pena. Otra recomendación es que vengan los días de semana porque hay muchísimo turismo, sobre todo extranjero. Pero bueno, nada, nosotros vamos a ir cerrando este video. Recuerden, si van a viajar fuera de sus países, hacerlo siempre con asistencia al viajero, como hacemos nosotros con ASIS 365. Si usan el código Caminando y cotizan la asistencia con ellos, tienen un 5% de descuento, al igual que si compran las eSIMs de Holafly, con el código Caminando el Mundo tienen 5% de descuento y van a tener conexión ilimitada en más de 200 países y regiones alrededor del mundo. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia estamos usando Holafly y nos viene funcionando muy bien, así que bueno, es una súper recomendación si van a viajar. Sepan que si usan esos descuentos, nosotros también cobramos una comisión que nos ayuda a seguir viajando y creando contenido. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir. Esperamos que si les gustó el video se suscriban al canal, que es gratis y nos ayuda un montón. Y nos veremos en el próximo episodio de Caminando al Mundo. Esta vendría a ser la chapa del video. Estamos volviendo y enganchamos un grupo de monos enorme. Ahí hay uno saltando en el árbol, miren. Hay otro también acá arriba. Y ya habíamos pasado antes otro grupo. Justo encima donde están los carteles de no alimentar a los monos.